computadora, empezamos a grabar. La desviación estándar poblacional, esta que tiene solamente como la O, fíjense esta que es como la O, esa es la desviación poblacional. Esta vendría a ser la desviación poblacional. Y esta que es S, algunos la ponen mayúscula, minúscula, no hay problema, pero la S, en este caso, esta sería la desviación muestral. Nosotros en estadística 1 casi todo lo trabajamos con la desviación, muestral. Todos nuestros datos son muestrales, es decir, no trabajamos casi con media poblacional. Entonces, vamos a considerar ese punto de ahí nosotros. ¿Qué es la desviación en este caso estándar? Es uno de los mejores indicadores de dispersión porque toma en cuenta a todos los elementos. Además que se utiliza utilizando la desviación de cada dato respecto a la media y se calcula con la siguiente expresión. Vean que ahí tengo la siguiente fórmula, esa es la que vamos a utilizar nosotros, que en pocas palabras es similar a la desviación, a la varianza, solo que ya aquí va la raíz cuadrada. Tienen dos formas para calcular ustedes esta desviación estándar. Una es utilizar esta formulita y la otra, fíjense, es utilizar esta otra de acá. Esta segunda es cuando ustedes ya calcularon la varianza. Si tengo calculado la varianza, la desviación estándar es la raíz cuadrada de ese valor de la varianza. Entonces, ya no necesito hacer todo esto de acá porque ya tengo la desviación estándar. Entonces, se puede trabajar de las dos alternativas ahí, ¿no? Ok. Vamos a ver con un pequeño ejemplo. Miren, dice que las puntuaciones que obtuvo un jugador de boliche en 6 partidos fueron 186, 182, 168, 184, 190, 170 y 174. Usando estos datos como una muestra, calcule los estadísticos descriptivos siguientes: media, mediana, moda, varianza y desviación estándar. Sé que con la media, por ejemplo, ya como que lo tengo un poquito aburrido, ¿no? Este punto de acá es que ya como que lo tengo aburrido. Bueno, la mediana muy poco calculamos, ¿no? Muy poco la calculamos ese punto de ahí, miren. La moda igual, pero bueno, vamos a repasarlo un poquito acá. Y bueno, vamos a hacer otra vez un cálculo de la varianza y por último tenemos un cálculo de la desviación estándar. Entonces, vean, vamos a recordar lo que ya ustedes saben, que para calcular, por ejemplo, permítanme que borre esto, para calcular la mediana, si son datos que no están agrupados en clase, yo simplemente lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, es hacer la suma de todos estos valores de acá de arriba, ¿no? Entonces, miren, yo tendría que poner 182, por ejemplo, más 168, más, por ejemplo, 184, más 190, más 170 y más 174. Estoy sumando todos los valores, espero que no me hayan equivocado, dividido entre 6 valores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Entonces, aquí ya metemos nosotros en la... No sé cuánto sale, voy a sumar a ver. Vamos a sumar acá. ¿Cuánto le sale? A ver. Eh, 161.3. 161.3. Directo, ese sería el resultado final, ¿no? 161.3. Eso significa que la media de anotaciones en la puntuación que hicieron estos jugadores es de 161,3 puntos, ¿no? Entonces acá, si lo quiero interpretar esto de acá, sería, ¿no? La media de puntuaciones de un jugador de boliche es de 161,
161,3 puntos, ¿no? Ahí está. Entonces ahí la interpretamos ya nosotros, ya con esto estamos listos, ¿no? Ya terminaríamos nosotros ahí, ¿no? Entonces, permítame que simplemente ajuste acá para que se vea bonito. Ok, todavía no lo voy a hacer en Excel. Al final, cuando ya tengamos tengamos la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, recién voy a hacer todo eso con Excel, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a calcular la mediana. Miren, la media ya la tenemos. Vamos a calcular entonces acá nosotros, vamos a calcular nosotros acá la mediana. Para calcular la mediana, nosotros sabemos que si los datos son pares, yo tendría que sumar estos dos valores de aquí del medio, ¿sí o no? ¿Cómo sé si son pares? Entonces, ¿cuántos datos tienen ustedes acá, por ejemplo? 6. Entonces, nosotros tendríamos que poner acá 6, serían 6, está perfecto, dividido entre 2, ¿no? Entre 2. Aquí me faltó la formulita, ¿no? ¿Qué me faltó en la formulita? Miren, 0,5. Entonces, acá sería igual 0,5 puntos. Esto nos va a dar a nosotros 3,5, ¿no? Aquí me olvidé el más. Acá. Me va a dar 3,5, miren. Aquí sería 3,5. Eso significa que la moda sería la suma de estos dos valores de aquí, ¿no? ¿Vean? Entonces, perdón, la mediana. Entonces nosotros voy a hacerlo en Excel, voy a sumar este valor más este otro valor de acá y lo dividimos entre 2. Y ustedes ahí tienen 187. Entonces la mediana es 187, está relativamente lejos de su media, ¿no? Ya no hay problema, pero no hay problema. Eso vamos a ver. Luego lo vamos a comparar si estos resultados lo hemos hecho bien. Casi no se interpreta acá la mediana, así que voy a dejar ese espacio en blanco. La moda. ¿Cómo calculamos la moda nosotros? Dice que el concepto de la moda es aquel valor que más se repite. ¿Hay algún valor que más se repite acá? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tienen un valor ahí que más se repite? No hay ese valor. Entonces, ¿cuál sería nuestra moda acá? No existe. Es decir, acá no hay. No, si quieren, existe. No hay la moda ahí. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un valor que se repita acá. Entonces, cuando ustedes necesiten calcular, por ejemplo, la moda es aquí el valor que más se repite. Entonces, no hay ahí, ¿no? ¿Llegaron bien hasta ahí? ¿Me entendieron? ¿Qué me dicen? A ver. Sí, Liz. ¿Sí? ¿Qué me dice Caterine? Sí. ¿Me entendió? Sí, Ok. sí. Qué bien, qué bien. Ok, sigamos entonces, miren, sigamos acá. Ahora ya vamos a calcular nosotros el cálculo con estos datos, calculamos la varianza y la desviación estándar. Entonces, para calcular la varianza y la desviación estándar, vean, para calcular estas dos medidas de acá, por ejemplo, nosotros necesitamos la media. Ya la tenemos, la media que nos dijo Carlos, que era este de acá, ¿no? 161,3. Entonces, vean que yo tengo que hacer la sumatoria de eso y dividir n menos 1, ¿no? Entonces, yo voy a venir acá, por ejemplo, voy a hacerlo en Excel, voy a decir igual, por ejemplo, voy a tomar el dato menos 161,3 elevado al cuadrado. Entonces, elevamos esto al cuadrado y lo arrastramos. Entonces, acá yo voy a tener un valor, voy a tener una suma, ¿no? Que va a ser 2049,34. Entonces, ese dato nosotros lo reponemos acá. 2049,34 dividido. ¿Cuántos datos tienen ustedes acá? 6. Entonces sería 6 menos 1. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos daría? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto me da esa operación? Que la estoy colocando acá abajito, miren. Ya vamos a colocar el dato acá. Ahí, por ejemplo, sería 2049,34. Sería, por ejemplo, de la siguiente forma. Sería, voy a buscar acá mi calculadora. 2049,34 dividido entre 5, ¿no? Miren, tengo una desviación estándar de 409,3.
87. Ahora, vean, como ya tengo la desviación estándar, podemos utilizar esta formulita. Entonces acá dice que para calcular la desviación estándar es igual a S sin cuadrado igual al valor de la varianza. Entonces aquí yo tendría que colocar, ¿no? 409.87. Entonces si ustedes observan, ya tendría que sacarle la raíz cuadrada de eso. Creo que va a dar como 20. Como 20 ustedes van a tener acá. Entonces, ¿cuánto les sale eso? Raíz cuadrada de ese valor. Creo que yo lo tengo acá. Igual. Vamos a ver si me acepta directo la raíz cuadrada. Vamos a hacer que gire esto. Excelente. Vamos a ponerle raíz cuadrada. No, ahí no quiso. 409.87. ¿Cuánto le salió? 20,24, ¿no? Sí. Entonces, fíjense que este dato es el que interesa cuando nosotros hablamos de las medidas de variabilidad. No significa que los otros no interesen, ¿no? Pero este dato es muy, pero muy, muy importante, ¿no? Es decir, se podría decir es uno de los datos que realmente es importante calcularlo, porque ¿qué le dice a ustedes este valor de aquí? ¿Cuál es su interpretación de este valor de acá? Este valorcito de acá. Miren, ustedes tienen ahorita una media, voy a ver si lo puedo escribir acá. Ustedes tienen una media X igual a 161, medio feo mi 6, ¿no? Coma 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice esta desviación estándar? La desviación estándar a ustedes le dice que su media varía en un más este valor de acá y un menos a este valor de acá. En pocas palabras, mira, significa que, por ejemplo, ustedes aquí tienen su media, 161.3, ¿no? Esa es su media que ustedes tienen, eso es su media que ustedes tienen ahí, la que es de ahora. Va a variar su desviación, esto de la desviación estándar es este valor que voy a colocar acá, 20.24, por ejemplo, y va a variar acá en menos 20.24. Entonces, esto a nosotros nos dice o nos indica lo siguiente, que si nosotros vamos hacia la derecha, lo que esta persona de acá que tiene estas puntuaciones puede llegar hasta 81.5, ¿no? Porque si sumo este 161 más 20, llega a 81.5. Y si voy por acá, bueno, sería la diferencia que me va a quedar como 140, algo. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que a nosotros nos dice o nos da la desviación estándar. Por eso es importante decir, si nosotros tenemos acá la media, a nosotros nos está diciendo que si vamos a la derecha, esta media varía en un 20 puntos. Y si nos vamos nosotros hacia la izquierda, esta media varía en menos 20. ¿De acuerdo? No sé si le entendieron el cálculo de la... Bueno, hacer el cálculo de la desviación estándar es fácil, pero no sé si le entendieron lo que hace o lo que permite mostrarme a mí la desviación estándar. ¿Qué dicen ustedes? No sé si me entendieron esa partecita. ¿Qué dice Carolina? ¿Qué me dice Carlos, que son los que están en línea? Caterine, Liz. Caterine, perdón. Liz, en un ejemplo así en un ejemplo más no puede hacer de eso. ¿Para qué sirve la desviación estándar? Ya. Miren, voy a volver al ejemplo que conversábamos el otro día. ¿De acuerdo? Que, por ejemplo, yo le hice algo así, ¿no? Ahí. Esto para ustedes, por ejemplo, le decía, esto es el río. ¿De acuerdo? Y aquí ustedes determinaron su media. Determinamos una media nosotros acá, por ejemplo, de 161. ¿No? Acá ustedes tienen esa media, 161. Eso es, 161,3. Perfecto.
Entonces significa que si ahí, ustedes tienen una media de profundidad de este valor de acá. Si nosotros nos medimos en centímetros, creo que ninguno de los tres nos ahogamos, ¿me entienden? Pero vean acá su desviación estándar a ustedes le está diciendo 20 centímetros más. Es decir, hacia la derecha 20 centímetros. Eso significa que va a haber lugares, por ejemplo, que va a tener una profundidad, por ejemplo, no de 161,3, sino de, si ustedes suman este valor más este valor, por ejemplo, le va a quedar esa profundidad de 100, por ejemplo acá, 181. Si nosotros sumamos punto 54. Entonces, fíjense que en este punto de acá nos está diciendo que tengo esa profundidad y en este punto nosotros nos ahogamos, Caterina. ¿Me entiendes? Entonces, la media nos está diciendo que la profundidad media es de 100,61. Ah, pero ¿será que solamente considero eso para lanzarme al río? No. Tengo que considerar la desviación estándar, porque la desviación estándar me va a decir, está bien, tenés tu media, pero tus datos varían hacia la derecha más 20 y hacia la izquierda menos 20. Eso significa que la profundidad de este río va a estar, por ejemplo, miren, si nosotros sumamos, por ejemplo, acá, si nosotros venimos y sumamos, yo sumo permítame, sumo este valor de acá, más este valor de aquí, ustedes tienen 181. Entonces eso me está diciendo que su profundidad máxima es como que 181. Y si me vengo a este otro lado de acá, por ejemplo, yo, bueno, ahí voy a hacer la resta, no hay problema, le voy a poner más igual acá. Fíjense que ustedes por este lado tienen una profundidad de 141. Entonces, su profundidad de este río va a variar entre 141 a 185. Entonces, significa que dentro de 141 y 181 ustedes tienen bastantes datos. ¿De acuerdo? La media nos da una posición a nosotros. La desviación estándar nos dice de esa posición cuánto varía a la derecha y cuánto puede variar hacia la izquierda. Es como un otro caso bien práctico. Puede ser de que, por ejemplo, usted agarre y diga, yo le pregunte, ¿cuál es su venta media de usted al mes? Usted me diga, es 500 bolivianos. Y 500 bolivianos es su venta al mes. Perfecto. ¿Y cuál es su desviación estándar? Ah, mi desviación estándar es 20. Eso significa que sus ventas de los 500, es decir, la media de venta 500, varía a 520 o 480. Entonces, está en ese rango su venta de usted, digamos, ¿no? Entonces, para eso es lo que a nosotros nos sirve esta desviación estándar. Es decir, este punto que lo estamos estudiando ahora es una de las medidas de variabilidad que bastante se utiliza por lo que representa, por lo que nos da, digamos, ¿no? Y que nos da la variación de a partir de la media hacia la derecha y hacia la izquierda. No sé si ahora me entendió mejor Caterina y Carlos. Sí, Licen, ahora sí. Gracias. Perfecto. Ok. Por eso yo le decía, si bien, por ejemplo, en este caso la, la media es una medida muy importante en la parte estadística descriptiva, pero no nos debemos conformar solo con la media, ¿no? Tenemos que ver otras unidades, y esta otra unidad que nos ayuda mucho, por ejemplo, en este caso vendría a ser la desviación estándar, ¿no? Es una medida muy, pero muy, muy importante a la hora de tomar una decisión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya con estos datos, que por ejemplo ya si este es el río, con estos datos, si no sabemos nadar, ninguno de los tres nos metemos, porque sabemos que en cierto lugar el río va a tener una profundidad de 181,50. Ahora, mientras esta media de acá, por ejemplo, perdón, mientras esta desviación estándar, por ejemplo, se acerque lo más cerca a cero, ¿me entiendes? Si sea lo más cerca a cero, por ejemplo, significa que sus datos no varían mucho. Miren, voy a tratar de mostrárselo acá. Aquí voy a calcular la desviación estándar con Excel. Aquí. Acá abajito, miren. Vamos a subir eso ahí. Ya, ahí. Entonces aquí voy a poner desviación estándar. ¿De acuerdo? Y lo voy a calcular con Excel. Para calcularlo esto con Excel es igual a la función desves m. Desves m. No sé si logran ver ahí. Desves m. Selecciono los datos y le digo Enter, ¿no? Y acá tengo, miren, uy, me salió diferente, pero ¿por qué no salió 20 ese rato?
Algo anda mal acá. Porque tendría que ser el mismo valor. ¿Qué hicimos mal? A ver. Ah, ya. Ah, no, pero esto es la varianza raíz cuadrada. ¿Pero por qué? A ver, voy a calcular la varianza. A ver, vamos a calcular. Fíjense que ahí estoy notando error. ¿Dónde cometí el error yo? Vamos a poner acá varianza. Perfecto. Entonces la varianza aquí va a ser igual a var.m.s, perdón, que es la población 75 me da. ¿Dónde está el problema? A ver. ¿Qué hice mal aquí? La formulita, analizo la fórmula. Elevado al cuadrado, está bien, pero no. Este valor, menos 100, a ver, permítame, voy a volver a la media. Voy a calcular acá la media igual. Ahí de una vez. La media, no creo que nos hayamos equivocado en la media. Sería igual promedio. Promedio, tomo este valor de aquí. Ah, me da 178, miren. Tal vez escribí mal los números acá arriba, ¿no? Tal vez escribí mal los números y los sumamos mal. Entonces, ya aquí lo voy a corregir. Me da 178. Perfecto. Ahí está. No, no se preocupen. Para eso estamos haciendo la prueba. Ahora, ya esta media cambia. Sería 178 por acá. 178. Me da 100, por ejemplo. Esto lo arrastramos hacia abajo. Ah, me da 376, miren. Entonces acá sería 376 dividido entre 5. Ya ustedes tendrían que tener una varianza ahí. Aunque veo igual que no me va a cuadrar, parece. 376 entre 5. ¿Cuánto les queda? 376, esa es la suma. Entonces voy a meter a la máquina acá, 376 dividido entre 5, 75.2. Está perfecto. Me sale 75.2. 75.2, excelente. Entonces esto cambió acá, ¿no? Cambió acá, permítame, 75.2. Y ya saben que aquí, por ejemplo, va a ser la desviación estándar 8.67. ¿De acuerdo? Eso es simplemente para que ustedes, perdón, 8.67. Excelente. Estamos bien ahí. No se preocupen, el ejemplo de 20 sigue siendo lo mismo. No va a haber ningún problema. Entonces yo le decía a ustedes, lo que yo quiero mostrarle con esto, por ejemplo, acá, es lo siguiente. Si los datos, por ejemplo, están lo más uniforme posible, lo más cerca, por ejemplo, miren, su dato menor es 168 y ustedes tienen 190. Entonces, por ejemplo, si yo acá, en vez de poner 174, yo voy a colocar, por ejemplo, 175, miren, 176, por ejemplo, acá, vean, y acá voy a colocar, no sé, otra vez 176, vean que su desviación estándar se va volviendo lo más cerca a cero. ¿Me entienden? ¿No? Es decir, por ejemplo, si yo acá coloco, miren, 169, bueno, es 169, acá coloco 170, miren, acá coloco 171, acá coloco 172 y acá coloco 173, por ejemplo. Miren, cada vez la desviación estándar se va acercando a cero. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto con el concepto de la desviación estándar? Cuando los datos tienen si quieren verlo, una distribución normal bien exacta, la desviación estándar va a ser lo más cerca a cero. Entonces, si nosotros tuviéramos ese valor, fíjense, y ustedes, por ejemplo, con esos valores observan que, fíjense que su desviación estándar acá es 1,87. Y entonces, si la media es este valor, bueno, la media sería 170.5. Entonces, por este otro lado de acá, 100.87, por ejemplo, acá y acá, menos 1.87. Y ustedes, por ejemplo, miren, 1.75. Nosotros medimos, no, pues con ganas nos metemos nosotros al río. Porque en ningún momento va a pasar, la profundidad va a ser mayor a la nuestra. ¿Me entienden, no? Porque acá por la derecha tengo 172 de profundidad y por acá 1,68. Entonces,
Si los tres medimos 1,75, no, nos metemos arriba y no nos ahogamos por nada, digamos, porque va a tener su profundidad del río, va a tener algo como que así, digamos, tal vez, ¿no? Algo así, digamos. Entonces va a ser lo más uniforme posible. Entonces, esa profundidad podemos meternos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Por eso la importancia del cálculo de la aviación estándar. Digamos. Acá, bueno, yo cambié los datos acá para que ustedes puedan observar de que los conceptos que dicen, las propiedades que nos da a nosotros la deviación estándar, mientras lo más cerca estén los datos uno del otro, su desviación estándar va a estar lo más cerca a cero. Eso significa que tiene una distribución normal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tiene una distribución normal. Por ejemplo, si aquí yo tengo, miren, 168, 169, y acá otra vez bajo, miren, bueno, acá bajo a 170 otra vez, bajo a 170, y acá abajo a 169, miren, o 68, fíjense que esto va bajando, 1,21. Se van acercando más lo que uno pueda, ¿no? Ok, no sé si me entendieron. Voy a traer los datos, los mismos datos que teníamos, para que sean los mismos y no cambien. No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, Carlos, Caterina, ¿qué me dicen? No sé si No, tienen. Listen, está claro. ¿Está claro? Sí, Caterina, ¿cómo está por allá por Camiri? ¿Hace frío o no? sí, llegó el frío bastante. Bien, chica Caterina, está bien hecho. Pero nada, sí, pero no mucha lluvia como en Santa Cruz. Así acá está lloviendo, digamos. Ha estado Sí, no, lloviendo. feo. Dicen, esto es lo que pasamos en la anterior clase, no solamente que usted aumentó acá la desviación estándar, ¿no? Con ese, Claro, exacto, exacto. ¿terminaría este tema o...? Me falta un ejercicio para datos agrupados que no es difícil, digamos, ¿no? Ya con eso terminamos el tema y empezaríamos el otro tema, digamos, ¿no? Que el otro tema vendría a ser la regresión lineal. Qué bonito ese tema, igual es fácil de entenderle, no es complicado. ¿Ya? Ah, ok. Eh, Lisa, ¿y de este tema va a salir para el examen? claro, sería del tema 2 y el tema 3 porque su segundo examen, tema 3 y perdón, 4 y 5 sería, porque su segundo parcial, si no me equivoco, va a estar para la semana del 18. A ver, para no hablar de memoria, por ejemplo, hasta donde se parece que su segundo examen, sus segundos parciales van a empezar la semana del 22. Sí, eso nos dijeron. La semana del Ya, listo. 22 va a entrar. Entonces nos da porque nosotros el próximo martes terminamos y empezamos el nuevo tema. Trabajamos el jueves 11, el 15 y ya volvemos a tal vez tener un repaso del tema 4 y 5, digamos, ¿no? Para su segundo parcial. Así ya Ok. a una vez ya lo aseguran, digamos, ¿no? Así que en esa parte creo que no va a haber mucho problema, ¿de acuerdo? Ahora, vean, todo esto que yo estoy haciendo de forma manual, que ustedes están haciendo de forma manual, por ejemplo, miren, lo voy a hacer con Excel, lo voy a hacer acá con Excel, miren, por eso sobre este pedacito acá. Entonces, miren, podría hacerlo así como hice, calculo la media, la mediana, pero Excel tiene una herramienta bien interesante. Esa herramienta está en la pestaña Datos, acá, análisis de datos, por ejemplo, y en análisis de datos ustedes tienen todo lo que tiene que ver con estadística. Miren, yo me vengo a análisis de datos, damos un clic en análisis de datos ahí nosotros, va a salir una ventana ahorita, está cargando, y en esta ventana, vean, yo tengo que seleccionar acá estadística descriptiva. Ahí la tienen ustedes, estadística descriptiva. Ustedes le dicen aceptar, seleccionan los datos, miren, los datos acá seleccionamos, nosotros los datos son estos, ahí, ¿no? Ahora, una vez ustedes seleccionan los datos, esta herramienta le pregunta, está agrupado por fila en este caso, ¿no es? Porque yo seleccioné una fila. Si estaban los datos hacia abajo, sería en columna. Rótulo en la primera fila no tenemos porque no seleccioné puntuaciones. Luego le pongo rango de salida, miren, en el rango de salida le voy a decir que me lo coloque acá, acá. Y al final, en la parte de abajo, ustedes tienen resumen estadístico. Le dan un clic, resumen estadístico y le dicen aceptar. Esperamos un rato. Bueno, depende de su máquina. Aquí está, miren.
ya ustedes lo tendrían, ¿no? Esto permítame que, para que lo lean bien, lo voy a mover un poquito a la derecha. Creo que hasta ahí daba. Un poquito más. Listo. Ahí está, miren. Todo lo que nosotros, por ejemplo, hemos calculado, ahí está la media, miren, 176. El error típico 3,58, la mediana 178, la moda no hay, la desviación estándar sería 8,67, la varianza de la muestra 75, que la vieron ustedes. Estas son otras medidas de variabilidad, la kurtosis y el coeficiente de asimetría, que bueno, esto todavía no lo hemos visto, digamos, ¿no? Ahí está, permítame que lo ponga en amarillo para que ustedes observen que eso no lo hemos visto. Ahí tengo el rango, sabemos cómo calcular el rango, el mínimo, el máximo, también sabemos. Bueno, la suma y contar, esto es lo de menos. Pero vean, Excel de forma rápida les sacó a ustedes todas las medidas, tanto de dispersión como las de tendencia central, ¿no? Entonces serían puntuación. Perfecto. No sé si me entendieron esta partecita, ¿no? Entonces, por eso yo siempre, si ven, yo siempre le hago el tema de Excel, del Excel, porque es una herramienta que facilita mucho el trabajo. Ahora, muchos me dicen, ¿y por qué no lo enseñas solo en Excel, digamos? ¿Por qué no entras solo a Excel? Lo que pasa es que, si bien nosotros ya Excel me sacó la media, pero nosotros tenemos que ver cómo es la forma en que Excel lo calcula, pues. ¿Me entienden, no? Ujú. Entonces, por Sí. eso es que lo hacemos manual, digamos. Lo hacemos manual. El error típico todavía no hemos conversado, así que también le voy a poner en amarillo, pero las otras medidas, miren, sí la hemos conversado y salen las mismas. La hemos hecho manual y como la hemos hecho nosotros acá, por ejemplo, pero ¿por qué mi mediana sale 178? A ver, aquí, ¿cuál estoy sumando yo? Permítame, porque acá tendría que ser 178, ¿no? ¿Copié bien? ¿No copié bien? ¿Qué me dicen ustedes? 168, 170, 174, 182, 184 y la suma de estos dos, ¿cuánto me da? 356. Eso dividido entre 2. Vamos a ver acá. Fíjense que ahí, yo lo hice manual y veo que hay un error. No debería haber errores, ¿no? Tendría que salir lo mismo. Sí, sale 178. No sé qué mal hice acá yo. Sale 178. Está bien. Perfecto. Lo puso al revés, capaz, Lisa. Sí, puede ser. Puede ser que sumé mal los valores. Ah, claro. Yo sumé estos de arriba, no sumé estos dos de aquí, digamos. Por eso fue. Sí. Entonces, vean, yo puedo hacer la comprobación utilizando Excel, ¿no? Puedo hacer la comprobación utilizando Excel. Todo lo que hicimos manual, ya Excel me lo sacó de manera súper automática, ¿no? No sé si me entendiste, Carlos. ¿Tenés alguna consulta, alguna duda? ¿Qué me decís? Uy, Carlos se fue, se le ha acabado los megas. Así que, Caterine, ¿cuándo viene para Santa Cruz usted? Todavía, Lisa, no hay